7 de la mañana, 10 minutos, el gobierno lanza una nueva serie de beneficios para la educación escolar, educación media, educación básica y superior. 2.5 billones de pesos, estamos hablando de créditos. Pero vamos a hablar en este momento con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, precisamente para entender un poco más el alcance de estos beneficios, de estos alivios. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. 2.5 billones de pesos. ¿Alcanzan para beneficiar al sector de la salud y las preocupaciones que hay? Bueno, buenos días. Te aclaro que estamos en sector educación y te sumo mucho más alivios que solamente los 2.5 billones. Como podía comentar ayer el presidente, y hoy aprovecho a todos los televidentes, el esfuerzo es muy grande, va para preescolar, básica y media, va para educación superior y tiene, si bien las líneas unas por 2.5 billones, a esas le sumas otra línea de 200.000 millones, le sumas los recursos que vamos a entregar a universidades públicas para impactar positivamente en la matrícula, en la reducción de la matrícula, le sumas otra línea para formación para el trabajo y desarrollo humano. Todos los recursos que tiene que invertir el gobierno nacional en ICETEX para poder hacer una rebaja en tasas, periodo de gracia, plazos, que es muy importante para los estudiantes que están en periodo de estudios. Así que todas esas son las buenas noticias para el sector y es un esfuerzo bien importante. Ministra, estamos hablando de créditos exclusivamente, no estamos hablando de fondos y de recursos que se vayan directamente al sector, sino de créditos en condiciones especiales. No, como te pude contar, si quieres vuelvo nuevamente y le comparto a todos los televidentes, no solamente hay créditos, hay recursos que van directamente a las universidades. ¿Para qué? Para que se reduzca, en el caso de las universidades públicas, el valor de la matrícula, pero además hay beneficios que no son créditos, sino son beneficios a quienes han tomado un crédito, entendiendo la situación y la coyuntura económica, para su periodo de pago, reducción de tasas, entender este segundo semestre y ayudarle muchísimo a quienes están en periodo de estudios. Hablemos de esa línea especial y de ese alivio para los padres de familia. ¿Cómo van a acceder? ¿Qué familias pueden acceder a estos créditos y a estos beneficios? Bueno, muchas gracias. Esta línea va a tener también una tasa subsidiada, una tasa muy baja, va a tener un periodo de gracia. Con esto esperamos que los colegios puedan en este momento organizar como las solicitudes de los padres de familia de cada institución para poder con estos recursos contribuir al pago de las pensiones y alivianar este gasto que en este momento y ante la situación económica tienen los padres de familia. Pero no olvidar que también además de esta línea para los padres está la línea para pago de nóminas para los colegios y para los jardines y además, pues ustedes saben, los subsidios que lanzó el gobierno en el tema de nómina también van a cobijar a dichas instituciones. Entonces, si usted mira, son medidas combinadas que le van a impactar a usted en facilitarle a los padres de familia no solamente formas de pago, sino distintas medidas que con estos apoyos que da el gobierno puedan darle los colegios privados y los jardines. Estamos entonces hablando, ministra, de estos recursos, de estos sectores, de la educación, que es una preocupación importante, por supuesto, y en la educación superior, la preocupación que hay también es en torno a la educación superior de las universidades públicas. ¿Están ahí dentro de ese fondo solidario del que nos hablaba hace algunos instantes? Claro, y recordemos el esfuerzo que está haciendo este gobierno durante este cuatrenio, son más de 4.5 billones adicionales a las universidades públicas, más de lo que se le había dado al sector en 12 años. Estos acuerdos se cumplen, se concurren y además vienen recursos adicionales por cerca de 97.000 millones que puedan contribuir a que se dé una reducción en matrícula. Y no olvidemos que muchos de los estudiantes, además que están en la educación superior pública, son parte del programa Generación E, que a hoy y durante toda su carrera hace que no tengan que pagar costo de matrícula ni subsidio de manutención gracias al apoyo del DPS. Así que, como ve, pues es un grupo importante de apoyos a la educación superior pública. Sí, ministra, yo quiero que me ayude, hagamos las cuentas para que nos queden los números y las cifras en la cabeza. Estamos hablando de estos alivios de 2.5 billones de pesos. A esto, entonces, le sumamos lo que ya hay. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De lo que la suma que nos hacía a los alivios que se anunciaron ayer. Bueno, entonces te voy dando qué lo compone. Como tú mencionas, son 2.5 millones en líneas de crédito, otra línea por 200.000 millones, los recursos que invertimos con el ICETEX para lograr reducir tasa, plazo de amortización y demás en este fondo solidario que permite hacer este plan de auxilios
que van más de 50.000 millones de pesos y adicionalmente 98.000 para las universidades públicas y la línea, que no la hemos mencionado en el programa, de formación para el trabajo y desarrollo humano. Estos estudiantes que están en estos niveles de formación también tendrán acceso a estas líneas de crédito. La preocupación que ha habido en esta emergencia del COVID-19, ministra, es cómo se accede a esos créditos, cómo van a ser las familias, cuál es el mecanismo y cómo se entregan esos recursos. Bueno, tenemos líneas que aplican las instituciones, que la da directamente la banca con el esquema de garantías que da el Fondo Nacional de Garantías. Viene la línea que da Findeter, en la cual serán las universidades quienes presentan el proyecto al ministerio, se avala y recibe esta tasa y estos periodos de gracia y las buenas condiciones de esta línea. Y en el caso del Fondo Solidario para la Educación, aplicarán por el lado de padres de familia los colegios, integrando las solicitudes de los padres de familia para que efectivamente el recurso llegue a un aporte a pensión. Los recursos a las públicas irán a las universidades públicas para que ellas puedan hacer este descuento en las matrículas, y en el caso de instituciones de formación para el trabajo, ellas también aplicarán al fondo, que tendrá, como les mencionaba, una tasa en muy buenas condiciones, periodo de gracia, etcétera. Este anuncio se hace en el marco de esta emergencia y se hace, por supuesto, apenas en las últimas horas. En los tiempos, ¿cómo está proyectado? Más o menos, ¿cuándo va a estar disponible ese recurso? Bueno, los recursos del Fondo Nacional de Garantías que colocan el sistema financiero, como ustedes han escuchado al ministro Carrasquilla, ya están disponibles. El Fondo Solidario lo estamos constituyendo para el ministerio poder hacer los aportes al mismo y que en el menor tiempo posible tanto colegios, instituciones, universidades pues puedan contar con las líneas de apoyo y los recursos, por ejemplo en el caso de las universidades públicas. Entonces esperamos lo más pronto posible ya tenerlas en funcionamiento. Supongo, ministra, que todos estos recursos y estos alivios, las instituciones podrán disponer de ellos también para establecer algunos mecanismos de educación virtual, para robustecer su tecnología, o solamente es una línea dirigida exclusivamente a la educación y al acceso a la educación. Estas líneas están muy dirigidas a nómina, capital de trabajo y sobre todo a lograr que los estudiantes no deserten, pero tu pregunta es muy pertinente, porque además estamos lanzando un laboratorio de innovación que dará ayuda técnica, acompañamiento para la transformación digital de las instituciones. Ese es otro proyecto que tiene el Viceministerio de Educación Superior y que, como tú bien dices, está allí a disposición de acompañar a todas las instituciones. Actualmente el Plan Padrino vincula a 126 instituciones de todo el sistema que están haciendo procesos de transformación digital. En cobertura, ¿cómo están las instituciones en el país en acceso a este tipo de herramientas y de tecnología, ministra? Bueno, como lo he comentado, desde que inició esta pandemia, esto ha sido una oportunidad para el sector para avanzar, reconociendo que hay grandes desafíos. Por ejemplo, cuando hablamos de dónde el país está conectado, donde no está conectado, estamos llegando con televisión y radio. Donde hay conectividad, pues se ha dado, obviamente de forma mucho más recurrente, el uso tanto de la plataforma, los dispositivos, los contenidos de aprender digital. Yo creo que esto pues nos ha invitado a todo el sector rápidamente a ir a un paso más allá, no solamente porque el programa sea 100% virtual, sino para el uso de tecnología en distinta oferta de programas de educación superior. Así que pues no solamente lo vamos a responder a una coyuntura, sino este programa de laboratorio de innovación va a acompañar a las universidades para que puedan alternar, para que en las distintas metodologías presenciales o a distancia uno pueda tener elementos virtuales que acompañen, que permitan profundizar, que apoyen el proceso educativo. ¿Hay algo previsto, ministra, en el panorama con la proyección que hay de regreso a clases presenciales en las instituciones en el país? Bueno, esperamos la semana entrante poder contarles con el señor presidente cuáles son las proyecciones, cómo hemos trabajado con el Ministerio de Salud y cuál sería la ruta y los protocolos. Pero aunque sea un adelanto de lo que puede pasar en poblaciones, supongo que es igual a la reactivación y los jóvenes podrán regresar antes que los niños y la primera infancia, ¿o eso todavía no está determinado? Lo que te puedo adelantar es que ha sido un trabajo riguroso, va por todos los niveles de formación, atiende las dinámicas de cómo ha evolucionado la pandemia y también cómo viene reaccionando el sector y qué es lo más positivo, digamos, para que podamos volver a tener procesos de encuentro en el sistema en el momento que se ha indicado y con protocolos, pues que con mucho detalle, como lo ha dicho el presidente,
general a toda la sociedad y a todo el país serán protocolos que pues persistirán, que estarán allí de distanciamiento social, de salud pública, que son tan importantes para cuidarnos, cuidar el sistema y cuidar a los otros. ¿Y algún control especial para el calendario B, que arranca ya la otra semana matrículas? La semana entrante, como te mencioné, con mucho gusto daremos el detalle de calendario A, de calendario B, de las instituciones de educación superior, para que todas las familias y las instituciones lo puedan tener en cuenta y prepararnos justamente con todos estos protocolos. ¿Viene como entonces parte de los anuncios de la próxima ola de reactivación de los sectores en el país, ministra? Viene como la secuencia de anuncios en educación, como me han visto muy activa esta semana, anuncios de medidas económicas. Recuerden que tenemos mañana el Día del Maestro, donde también contaremos todos los apoyos y esfuerzos a los maestros colombianos, y la semana entrante pues hablaremos de calendario escolar. Así que un sector de educación pues muy activo, acompañando a sus secretarías, a los maestros y a las instituciones en un momento y una coyuntura pues tan retadora como la que enfrentamos. Usted nos dice entonces cuándo la agendamos, si a principio o a final de semana. Con gusto vamos. Este punto de encuentro del día de hoy estaba muy preparado y miren, aquí estamos contando las medidas. Claramente la otra estaré nuevamente con ustedes compartiendo los detalles del calendario. Ministra, muchas gracias. Feliz mañana. Muchas gracias a ustedes, muy amables.